San Juan Nonualco, un pequeño pueblo en el departamento de La Paz en El Salvador. Ubicado en las faldas del volcán de San Vicente, en las afueras de la cabecera departamental Zacatecoluca. Con sus pintorescas vistas y clima fresco, San Juan Nonualco es un pueblo arraigado de la tradición del antaño, encantadoramente representado en sus edificios de estilo colonial. Del 1 al 3 del mes de mayo se celebran las fiestas titulares en honor al Señor de la Caridad. Y cada 24 de junio, los habitantes de este pueblo encantador celebran sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista. El 14 de ese mismo mes ocupa un lugar muy especial en el corazón de los ciudadanos. Las fiestas conmemorativas en honor al martirio de Fray Cosme Espessoto. Nacido el 28 de enero de 1923 en Masone, Italia, Fray Cosme Espessoto inició su andadura en la Orden Franciscana en 1935, incorporándose al convento de San Daniel, ubicado en Lonigo. La Orden de Frailes Menores fue fundada por San Francisco de Asís el 24 de febrero de 1209, con el apoyo del Papa Inocencio III, la cual fue aprobada por Bula de Honorio en 1223. Es una orden religiosa católica que se caracteriza por la austeridad, la pobreza de sus miembros y la predicación del Evangelio. Siendo seguidores de Jesucristo, viven la alianza con Dios consagrándose totalmente a Él en la Iglesia, mediante la profesión religiosa para el bien de los hombres, teniendo hermandad con la encarnación y sencillez. Los franciscanos se visten de una túnica, llamado hábito, que denota su estilo de vida de pobreza y simplicidad, y ciñen el hábito a la cintura con el cordón franciscano con 3 nudos, los cuales representan votos de pobreza, castidad y obediencia. Estando allí, la obediencia a las enseñanzas del Señor de Fray Cosme Espessoto lo convirtió en un alumno sobresaliente, y su perseverancia y necesidad de ayudar al prójimo se hizo muy conocida entre los frailes. Fue esta misma perseverancia por lo cual en marzo de 1950 se vio enviado a misionar a El Salvador, luego de que se le negara entrada a China debido a la situación política en ese momento. Pasó 3 años sirviendo en la iglesia de San Pedro Nonualco, luego de lo cual fue enviado 12 kilómetros al sur, a San Juan Nonualco. Fue entonces cuando la gente del pueblo empezó a conocer quién era Fray Cosme Espessoto. ¿Quién fue el Fray Cosme Espessoto? Un amigo, una persona humilde, sencilla, ¿verdad? Entregado a Dios, entregado a la iglesia. Para mí, era amable, respetuoso, inteligente, hacía favores, como dice el refrán, no mires a quién. Bien primoroso con mí el padre. Lo lloro porque conmigo fue bien bueno, me quería mucho. Y durante todo ese tiempo él fue mi confesor. Cada uno tenía que buscar que confesarse, ¿no? Cada párroco tenía una persona con quien se confesaba. Y mi padre Cosme fue mi confesor. Pero, ¿qué hizo que Fray Cosme fuera tan querido por los habitantes de este pequeño pueblo? Se le veía el interés que él tenía por el pueblo, lo santo que llevaba escondido por dentro, porque era una persona que se daba al pueblo. Franciscano que cumplió, que vivió toda la experiencia de Francisco, ¿verdad? Me atrevo a decir eso, ¿verdad? Porque él fue humilde, una persona sencilla totalmente. San Francisco de Asís había crecido entre las comodidades de la familia y de la vida mundana, hijo del rico mercadero de telas Pietro di Verdardone y de Pica, la dama de la nobleza provenzal. Alistado en una expedición militar a Apulia, comprendió por un sueño misterioso que Dios le reservaba un destino muy diferente. Vuelto a su patria, se entregó al retiro y al trato amistoso de los pobres. Oyó de los labios del crucifijo de San Damián la orden de reparar la iglesia.
Mientras se hallaba entregado a la reconstrucción de aquella capilla, se produjo la ruptura con su padre, y despojándose de sus vestidos ante el obispo de Asís, renunció a su padre biológico y con un Padre Nuestro se entregó plenamente a Dios. Tan hermosas como eran las tierras, como muchos lugares en El Salvador en ese tiempo, la gente de San Juan Nonualco sufrió muchos problemas, derivados de diversas situaciones sociales y económicas. Al principio fue bueno, pero luego tuvimos problemas porque los campesinos que llegaban a la misa me comenzaban a comentar de que en la finca no había báscula, que no había un costal con una vara que le medían, le robaban en la pesa. Les pagaban en alguna finca, como la Pajo Pico, les pagaban en fichas. La ficha era para que compraran en la tienda del patrón, ¿verdad? O sea que ese dinero quedaba siempre. Y luego también que les cobraban por ramas quebradas, les descontaban cuando el supervisor iba a ver los surcos que les daban y si habían ramas quebradas, se los descontaban. Y luego para dormir, como venía el tiempo de la cosecha de algodón y de café, se duplicaba la población de la parroquia Tecoluca. Y entonces dormían en la intemperie. Había muchas enfermedades por el sereno, por el frío, y la gente se quejaba. Entonces uno tenía la opción de ver con quién estaba. Cuando llegó a San Juan Nonualco, tengo entendido que primero había estado en San Pedro Nonualco, y ahí vino para San Juan. Y aquí se encontró con una iglesia abandonada, tanto en lo espiritual como en lo material, con una iglesia semidestruida. Y él de inmediato puso todo lo que estaba a su alcance a tocar puertas, de manera que nos heredó este templo tan hermoso que hoy tenemos, con su gestión con el pueblo. ¿Qué acciones tuvo que tomar Fray Cosme Espesoto para completar esta abrumadora tarea de reconstruir la iglesia? Cuando él empezó a construir esta iglesia, como le digo, era como una casita de bajaré. Y empezó él desde la mitad de la iglesia y de ahí para allá, a poco la fue construyendo. El Fray Cosme no llegaría a ver la obra que él empezó, la cual se completó 5 años después de su muerte. Pero los lazos que había creado con la gente dieron el fruto de su arduo trabajo, especialmente con los jóvenes de este humilde pueblo rural. Era una persona pues muy caritativa, una persona que amaba mucho a la niñez. Aquí nos dejó una escuela parroquial muy bonita. Aquí solo existían una escuela de varones y una escuela de niñas, pero no tenía la gente de ese entonces, del 53 al 60, no le daban importancia a la educación, y él se metió de lleno, de manera de fundar la escuela parroquial, de fundar o impulsar también la creación de la escuela Felipe Hueso Córdoba, hoy complejo educativo Felipe Hueso Córdoba. Nos llena también de orgullo tener este magnífico centro escolar muy bonito, que es también una obra material de él. Aparte de que tenía ya la iglesia central esta y el templo del Señor de la Caridad. Su implacabilidad fue más allá del trabajo que realizaba en el pequeño país. Siempre estaba buscando formas de mejorar sus proyectos donde quiera que fuera. La gente se animó mucho con él y también trajo en estos 3 años Campana de Italia. Todavía uno puede escuchar su sonido muy hermoso, como también la de San Juan Nonualco la trajo él de allá. Él se iba para Italia, él pues se iba y luego venía, vamos a seguir trabajando muchachos. Entonces nosotros éramos colaboradores, que cuando él venía empezamos a hacer llenos y llenos. Él venía con su cámara, cuando iba todos nosotros trabajando, que una escalera subía con las cubetas de mezcla y lo trabajaba, y llegaba él con su foto, con la cámara, tomando unas fotos a nosotros, ¿verdad? Contento. Luego, era la hora del almuerzo, ¿ya? Vaya muchachos, decía, hagan una cola aquí están todos para su almuerzo. Él nos daba el dinero, vayan a comer todo, y luego
volvemos a trabajar. Qué maravilla, qué bonito pues, qué hombre, qué persona, ¿verdad? Cómo pues, tan amorosa a Dios y al prójimo, como Dios lo pide. Es propio de los franciscanos dar cuenta de lo que se recibe y hacer obras en conjunto entre bienhechores y el pueblo. La misma generosidad que sintieron todos los que trabajaron con él se derramaba sobre todos los que tuvieron una oportunidad de conocerlo. Él tenía esa gracia de poderle llegar a la gente, porque se acercaba a la gente, era un sacerdote que se acercaba a la gente, sentía el clamor de la gente, el dolor, la alegría de todos sus feligreses. Para él, toda persona era valiosa y si lo buscaban, él estaba presto a dar la colaboración que le pedían. Le gustaba llegar a los recreos, ver los niños que jugaban, porque se le prendían allí del hábito. Y también él llegaba como a revisar algo que estaba mal. Yo un día le dije, padre, mire que este servicio se va el agua. ¿A dónde? Me dice. Y ya le dije, ¿a dónde? Mira, me dijo, cuando se arregle alguna cosa, dígame rapidito que yo vengo a arreglarlo. Yo lo lloré y lo lloré al padre y me decía a la gente, ¿y por qué lo lloras tanto? Porque lo quiero. Él me enseñó a leer, él me enseñó la doctrina, él me enseñó que yo viniera todos los días a la doctrina. Su carácter generoso y humilde también se manifestó en otros aspectos de la vida de la gente del pueblo. Muy trabajador, les digo, porque para que este pueblo lo uniese en cuanto hablaban de las reinas indias bonitas, vieran qué bonito eso, ya, pues aquí ya no se da mucho esta situación, pero él organizó eso, buscar una candidata por cada barrio. Yo ese ya estaba un poquito más grande, ¿verdad? Entonces era muy folclor aquello, muy bonito, la reina ¿verdad? Buscar una reina. Y eso era también una ayuda para la iglesia económicamente, ¿verdad? Entonces él tenía muchas ideas, ¿verdad? Él nunca dijo no, nunca. Tenía un jeep, si a él lo buscaban en un momento determinado para un enfermo, para ir al hospital, como antes pues las calles eran bien rústicas y todo eso, ¿verdad? El que tenía un transporte, pues en aquel entonces era, ¿verdad? Entonces, era muy servicial, ese es, muy servicial. Él nunca decía no, muy servicial. A la hora que fuese, él se levantaba y agarraba el jeep y ¡pum! Al hospital. Su disposición a ayudar al prójimo fue bien recibida por todos los que lo rodeaban, habiéndolo aprendido a lo largo de sus años haciendo la obra del Señor, lo cual mostró todos los días de su vida. Él buscaba siempre la forma de encontrar a alguien a quien ayudarle. Había una señora aquí llamada Mercedes Colocho. Ella tenía ciertos retrasos mentales, pero que él la tomó como una ayuda para él, para hacer su apostolado. Él le daba para comer, le daba para poder alimentarse, que pobrecita a veces no tenía. Es admirable el hecho de que el Fray Gómez Pesoto tenía, como extranjero podía salir, pero ella no se consideraba extranjero, se consideraba más salvadoreño que los otros. O sea, materializó en su persona el misterio de la encarnación, como digo, de que se identificó con nosotros, menos en la turbulencia que teníamos en ese momento aquí los salvadoreños. Así como el Padre Cosme, tantas pues cosas que nosotros le pedíamos de favor y nunca él los dejaba de hacer. Le digo una vez, eso yo lo presencié, un hermano mío, grave en una cama, le venimos a decir, mire Padre Cosme, vi que está grave fulano. De veras, Dios, sí. Entonces lo vamos a ir a confesar, y no es casado el muchacho, no es casado, lo vamos a casar también, Dios. Por si vive, que sea ya una persona casada, y si muere, ya va también, va confesado, va casado, y lo va a casar. Lo más bello que vio, que la muchacha la senté en una silla, y el enfermito, que era mi hermano, acostado en la cama. Ahí hizo la boda matrimonial, por amor a esta alma. Él era un hombre pastoral, donado a la gente. Uno, cuando
hace eso, piensa de una dentro de la situación, pero él no lo consideraba valentía, lo consideraba su deber pastoral, su amor para la gente, su servicio para la gente. Y su deber pastoral se puso en tela de juicio en los últimos meses en 1979, cuando comenzó la guerra civil en El Salvador, causada por el control oligárquico de la tierra y la pobreza campesina. La posición oficial de la Iglesia Católica durante la guerra fue la de intermediar y unificar al pequeño país fracturado. Siendo un hombre de fe ferviente, Fray Cosme Pesoto quería servir no solo en la posición de la Iglesia, sino también en sus enseñanzas fundamentales. Que él cuidaba esta iglesia y la cuidaba muchísimo, ¿verdad? Y él no quería que ni un bando ni otro. No quería eso, porque él los miraba como hermanos a todos, pues, ¿verdad? Él hablaba con todo. Hablaba con los del ejército, iba a la gobernación, estaba a la par del cuartel de Zacatecoluca, porque había hablado primero hablaba con los dueños de la finca, cuando le decía, mire, el salario mínimo es esto, y es un salario mínimo de hambre, y ustedes no le dan ni este salario, y son cristianos ustedes. Primero se lo decía a los dueños de la finca, esto porque lo sé que lo hacía esto. Y cuando ellos no querían hacerle caso, iba a la gobernación, decirle, mira, en la tal finca se hace eso. Yo se lo dije y no quieren cambiar. Ustedes tienen una posibilidad de decirle una palabra, porque es el sueldo que ha puesto el gobierno, que ha puesto usted, y ustedes tienen que seguir que den lo justo. Pero él lo hacía con libertad. Libertad, decir, que no miraba a los que, o al dueño, o al ejército, o al gobernador, miraba a la gente que intercedía por ellos. Entonces él lo hacía con la libertad en función de la gente, no en función de los demás. A la hora que estaba celebrando la Santa Misa domingo, quisieron meterse, pero él les dijo a los feligreses que no permitiéramos que entraran a la iglesia a destruir lo que estaba allí. De eso me acuerdo una vez que yo no estaba dentro, pero se oía desde la casa que el padre insistía en que no dejaran que se profanara el templo. Siendo ese el caso, ¿cómo puede un hombre que no quería tomar ningún lado que fuera en contra del Señor encontrarse con problemas durante un momento tan difícil en la historia de la nación? Con la llegada del padre Cosme acá, que comenzó a inculcarnos el respeto a los derechos humanos. Y si la muerte le llegó, fue por eso, porque él se entregaba de lleno, y cuando tenía, que vivió la época terrible de la guerra, él estaba presto a auxiliar al caído en la guerra. No importaba si fuera un soldado, mucho más si era un catequista, él lo defendía capa y espada, y donde estuviera lo defendía. Ese era un gran valor, la valentía que él tenía para defendernos. Y él, igual que Monseñor Romero, que el padre Rutilio, murieron en defensa de los derechos humanos. Estoy afinando la canción del padre Cosme Pesoto. Digo que se parece al cisne que está en el lodazal y no se mancha sus plumas, porque el padre Cosme Pesoto estaba en medio de la turbulencia de la guerra y no manchó su conciencia, no tomó partido, pues él tenía relación con todo, y tanto a uno como al otro le recriminaba. Siempre atento a las enseñanzas que había vivido, Fray Cosme empezó a tener problemas con las fuerzas militares del gobierno. Ellos creían de que porque él tenía ideas contrarias al gobierno también, pero no era porque tenía ideas contrarias al gobierno. Él nunca se metió en cuestiones del gobierno ni nada de eso, ¿va? Sino que simplemente defendió a su gente. Ese día que
de la mano blanca. Los que andaban así en eso, ponían la mano blanca, pero cuando era la mano blanca era que lo iban a desaparecer. Y cuando ya entró, yo le digo, padre, no tiene miedo. No, ¿y por qué? Me dice, miren lo que han puesto en la puerta. Ah, me dijo, eso, yo me voy a ir al cielo, pero ellos, me dicen. ¿Cómo podría tal posición causar problemas con los que estaban en el poder? El padre Gómez Pesoto iba a recoger los cadáveres. Él decía, la persona humana, sea quien sea soldado, sea guerrillero, es persona humana, es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que un cadáver que está ahí se lo coman los perros o lo coman los opilotes? Y entonces ponía el alba y el estole, decía, los que me quieran acompañar, me acompañan a enterrar a los cadáveres que aparecían en su jurisdicción. Algunos no podían, pero la mayor parte de veces la guardia tenía esa costumbre de matar a un guerrillero o un campesino y ponía una emboscada, que los que llegaban a arrancarlos también los capturaba y los desaparecía. Pero el padre Gómez Pesoto no tenía valor porque iba vestido de sacerdote con estol y todo, acompañado de gente, y llegaban a sepultarlo. Eso provocó bastante conflicto con la Guardia Nacional. Cuando a Fray Gómez Pesoto lo mataron, la noticia que difundieron es que la guerrilla lo había matado, porque era bien conservador, él le decía mucho. Él era respetuoso conmigo y con otra gente, pero él decía que la violencia no genera más violencia, que la violencia, los cristianos que andan metidos en la violencia están equivocados. Entonces también había guerrilleros que no les gustaba mucho, pero nosotros entendíamos de su situación, primero de extranjero y también de su formación. Yo considero que no le hacía un mal a nadie. Y si bien algunas veces decir la verdad también se vuelve como un pecado, ¿va? Pero él nunca lo vi tratar mal a alguien porque actuara mal, sino que le hablaba de una manera suave, a manera de seducirlo para que dejara en lo que andaba, para que no hiciera el daño que andaba haciendo. Él defendió a sus catequistas hasta lo último. Él cuando le agarraban a un catequista, porque aquí con solo que le pusieran el dedo a la gente ya lo iban a traer, ¿verdad?, las autoridades. Entonces lo agarraban a los catequistas, venían las esposas a decirle a él, padre, me han agarrado a mi esposo y ya se lo llevaron al cuartel, y ya salía él inmediatamente al cuartel y no andaba pidiendo permiso a nadie allí, ¿verdad? Él solo se entraba y iban del jefe y le decía, mira, quiero que me entregues al fulano de tal que lo has traído acá. Y así le hablaba. Entonces, no, que mira, no. De modo que hasta que los quitaba, vamos, y se los traía. Esta necesidad de ser útil, sin importar el costo, llevó a más altercados. Una vez capturaron a un catequista que el nombre no me recuerdo ahorita, y le vino a decir la esposa, y él fue, ¿verdad? Y le dijo el comandante, no sé qué son esas cosas que no me las puedo yo, ¿verdad? Qué grados militares tienen. Y le dijo el jefe de ahí, no te aflijas, curita, ya te va a llegar, le dijo. Y se vino, y después vino la esposa y le dijo que lo habían matado. Y entonces yo llegué, a veces yo me animaba siempre a buscarlo, a llegar donde él, y llegué y le digo, y lo vi bien triste, ¿qué le pasa?, le digo yo. Y me dijo, fíjate, me dijo que agarraron a fulano de tal, lo llevaron, y yo fui, y me dijo el comandante que me viniera tranquilo, que ya me lo iba a mandar, pero no me dijo cómo le iba a mandar, me dijo. Lo mandó muerto, me dijo. Y él estaba triste, ¿va? Por eso. Así es que son esas cosas que lo iban mellando a él para que lo tuvieran en la lista. ¿Por qué defendía a esa gente? ¿Va? ¿Por qué? Ellos decían que por qué lo defendía, ¿va?
Y eso fue, para mí, eso fue lo más grave que él pudo haber hecho, ¿va? Apoyar a su gente, porque nunca dejó a su gente libre. ¿Vea? Siempre las apoyó, siempre le dio el consejo, siempre estuvo con ellos con nosotros en todo momento. Pero él estaba muy consciente de las ramificaciones que sus acciones podían producir, como podemos ver en el testamento espiritual del siervo de Dios, Fray Cosmes Pesoto. Presiento que de un momento a otro, personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que al momento oportuno me dé fortaleza para defender los derechos de Cristo y de la Iglesia. Morir mártir sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre vertida por Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada sería un don gratuito del Señor. De antemano, perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a todos mis feligreses que con sus oraciones y con sus manifestaciones de aprecio me han animado a darles el último testimonio de mi vida, para que ellos también sean buenos soldados de Cristo. Espero seguir ayudándoles desde el cielo. Oímos aquel estruendo que hasta todavía siento que lo ando ahí. Y bajé a mi abuelito y los músicos y nos fuimos para allá. Y cada quien se fue para su casa. Pero en una de esas yo me vine pegado a la pared aquí, mire. Pero me vine con temor, con miedo. Y cuando voy viendo que el padre Cosme tirado en el suelo, boca arriba. Mataron al padre Cosme, le dije yo, mataron al padre Cosme. Mire, eso fue rápido, sinceramente, y quedé con un gran temor. Y eso lo tengo acá. Ver a aquella persona tirada en el suelo, boca abajo. Quizás había cenado algo porque estaba vomitando. Ya después, en ese entonces, ya todo el mundo se dio cuenta que aquí habían matado al padre Cosme, ¿verdad? Y ya pues todo fue diferente. No se dio la misa. Hasta ahí llegó el padre Cosme, mire. Hasta ahí llegó. Y cuando iba llegando a la puerta donde yo iba a salir, fueron los disparos. Y las hermanas se metieron allí a ver dónde. Y yo, como todavía estaba dentro, entonces corrí. No corría, sino que caminando así, lento, pero rápido, pues. Y cuando iba a pasar, yo iba al sagrario, digo, ahí en el sagrario, yo pensé que me iban a matar también. Cuando estando en el sagrario me matan, pues ahí voy a quedar bien. Y cuando yo iba pasando, el padre ya estaba tirado. Entonces yo ya solo me dirigí donde él y entonces le cogí la mano y se la tuve así. Y así se la tuve. Y él solo medio así hizo. Y rapidito. Pero al mismo tiempo le salía sangre por la boca. El sábado 14 de junio de 1980, después de haber celebrado la Eucaristía y en oración, tras muchas amenazas de muerte, Fray Cosmes Pesoto fue asesinado enfrente del mismo altar que había pasado incontables horas haciendo sus plegarias. Yo dijo, aquí estoy, dijo, que yo
mi iglesia no la doy, dijo. Doy mi vida, pero no doy mi iglesia. Para profanar, dijo, para que entren a ser ahí los que van a estar ahí en la iglesia, yo no la doy. Doy mi vida, pero la doy porque la iglesia no la doy, dijo. Y la noticia que Padre Cosme había sido asesinado. Luego en ese mes, como niño yo lloraba, como un padre que se había muerto, como un padre espiritual. Luego yo no lo sentía como padre espiritual, sino que como un padre biológico, que después de convivir, de compartir, él verlo pues que ya estaba en un ataúd. El impacto que dejó su muerte en su iglesia, sus feligreses, fue una que se desarrolló por muchos años. Muchos viajes nocturnos, de horas insuperables de cuidar al prójimo. Muchos años de hacer la voluntad de Dios. Pienso que los que hicieron esto o andaban endrogados, obedecían mucho a sus jefes, no sabían lo que hacían. Porque sí perdimos un sacerdote que para nosotros fue un formador religioso, que sabía a lo que nos llamaba, a lo que nos invitaba, a lo que él quería que como iglesia hiciéramos, porque él decía que todos nosotros éramos iglesia. Pero de la tragedia puede surgir la esperanza. Yo le cogí el pañuelo y cuando llegué a la casa yo no sabía qué hacer con el pañuelo. Si lo enterraba, había una parrita de uva que no había dado uvas. Entonces yo pensé, lo entierro debajo de esa simbrita o lo quemo. Ay, no, mejor lo voy a enterrar. Y lo fui a enterrar ahí. Esa planta de uva después dio uvas y no daba. Estando en el hospital, que ya lo iban a preparar, llegó un matrimonio que aquí después de Petacones para acá, los ametrallaron, ¿verdad? Y entonces balearon a la esposa de este militar, como ella iba a la orilla, y la balearon aquí en la parte del riñón. Entonces el esposo lloraba y yo estaba con el padre, entonces yo me quedé ahí mientras los médicos se fueron con la doctora a prepararlo. Y yo le dije al esposo de ella, mire, él es un sacerdote, le dije que lo acaban de asesinar, es un santo, y mire, pídale a él, le dije yo, que le salve a su señora, pídale de corazón, le dije, y lo dejé con él y me aparté, solo él, hablando ahí, llorando con al padre Cosme. Ya como le digo, el padre ya estaba muerto, pídale, le dije que él es un santo que acaba de morir. En eso a la doctora la subieron a la sala para ligarle la arteria que le sangraba. Era algo bien delicado, muy delicado, era caso de muerte. Pero entonces, y él, como le digo, como era militar el señor, mandó allá. En todo eso, él llamó a la Fuerza Armada para que el helicóptero la viniera a traer. Pero ya cuando vino el helicóptero a ella, ya la habían suturado, ya le habían ligado la arteria que le sangraba. Y como le digo, yo decía al esposo que le pidiera al padre para que se la salvara y que le iban a hacer. Y entonces, él se la llevaron y se la llevaron para el militar. La doctora vivió, era de apellido Campo Nuevo. Y entonces, como le digo, fue un milagro del padre. Y eso se lo llevó el esposo en mente,
porque le dije yo, él es un sacerdote santo que lo acaban de asesinar también. Pero pídale, le dije, de corazón, y va a ver que va a vivir, le dije. Hoy se da a conocer oficialmente de la beatificación de 4 mártires salvadoreños, Padre Tiro Grande y 2 compañeros laicos, y un sacerdote italiano, Padre Cosme Spesotto. Algunos datos sobre ellos que es bueno tenerlos presentes. Padre Cosme, franciscano italiano. Los datos de su biografía: nació en Italia en 1923. 19 de marzo del 44 hizo sus votos solemnes. En el año 1948 se ordenó sacerdote en Italia. Y en 1950 llegó a El Salvador. A los 30 años de estar aquí fue asesinado. Él fue párroco en San Pedro Nonualco, del departamento de La Paz. Fue su primera parroquia. Luego fue trasladado a la parroquia de San Rafael Obrajuelo. Después pasó a Zacatecoluca, párroco de Santa Lucía, y murió asesinado en San Juan de Nonualco el 14 de junio de 1980, el mismo año que Monseñor Romero. Para nosotros fue tristeza ese 14 de junio, pero ahora estamos alegres por su beatificación. Ellos quisieron hacerle un mal, pero lo glorificaron con la muerte, porque es mártir, ¿verdad? Es mártir. Porque él era beato o santo antes de ser mártir. Así nosotros lo percibíamos. Pero él era inocente. Sentíamos que era también casto, una persona casta, limpia, que no tenía doblez, malas intenciones, que se daba totalmente a la gente, que era sincero, que era donado, que no se respalmeaba, decimos. Para nosotros nos llena de gran felicidad, de gran alegría, y lo estamos esperando con muchas ansias esa fecha. Claro que cada quien a su manera de expresarlo, ¿verdad? Pero no hay sanjuanense, me atrevo a decirle que hasta de otras iglesias, que están contentísimos por la beatificación del Padre. En su muerte, el siervo de Dios Fray Cosme Spesotto, quien esperaba seguir ayudando desde el cielo, no solo les dejó a los habitantes de San Juan Nonualco, sino también a toda la humanidad una lección de suma importancia. Como humanos, quizás llegamos hasta sentir odio contra los autores de su muerte. Pero cuando vimos el testimonio que estaba por ahí guardadito, y de antemano perdono a los ejecutores de mi muerte, solo ahí nos estaba dando un gran valor del perdón. Y difícilmente uno de nosotros va a aceptar eso, ¿verdad? Y que para él morir mártir era un premio. Y ese gran valor que tiene ese testimonio para toda la humanidad, para todos los cristianos, de perdonar al enemigo, es un gran valor. Y así, el franciscano que había ayudado a construir una iglesia, a formar vidas en la enseñanza del Señor, el que había amado tanto a sus hermanos, quien con buen corazón y mano firme se opuso a lo que iba en contra de Dios, todavía tenía una tarea más por completar. Nosotros, como sanjuanenses, desde el momento que la persona de Padre Cosme murió, para nosotros es un santo. Para nosotros, ¿verdad? Pero son cosas que es un proceso y que primero Dios lo vamos a ver, lo vamos a compartir, vamos a vivir ese momento, porque para lo que Él trabajó por nosotros, Él lo hizo bastante por nosotros. Pues para nosotros el Padre Cosme ya es un hombre muy santo, un hombre muy sano, que nos dio muchos ejemplos, ¿verdad? Muchos ejemplos que
que hasta ahora pues esos ejemplos uno los tiene en su corazón, en su mente, y uno dice, wow, dice uno, ya, pero es un santo, ¿verdad? Porque para nosotros es santo, para mí es un hombre santo. Estoy dichosa, feliz, porque yo se lo pedía, se lo pido, acabo de ir a su tumba. Y yo le dije, Padre Cosme, estoy muy feliz porque te voy a ver en los altares. Yo te lo pedía y sé que se los hizo realidad, verlo en los altares. De manera que para nosotros compartimos con un santo y para nosotros ese es motivo de gran alegría. Por eso es que San Juan Nonualco lo quiere entrañablemente y gracias que hoy se ha llegado el momento de darle gracias a la iglesia que vamos a tener en el proceso al beato Fray Cosme Pesoto. Para mí fue una noticia maravillosa. Yo la esperaba desde antes porque yo decía, es que él se lo merece. Para nosotros fue un santo aún en vida, ¿verdad? En vida para nosotros era un santo porque, hombre, si es que era un hombre que vivía su sacerdocio con una dedicación tan especial que ustedes no se pueden imaginar. Era esto, sentíamos nosotros que era santo, percibíamos que él era santo, también jugando, conversando con él, si uno se lo decía o así, pero él se reía. Pero yo creo que si él no lo iba a martirizar, nadie lo había hecho santo. El Señor, sabiendo que nadie lo había hecho santo, pensó de martirizarlo para que se descubriera quién era él y para hacerlo santo. En nosotros ha quedado las enseñanzas de Fray Cosme Pesoto, ese sacerdote que con qué delicadeza, con qué amor, con qué dedicación nos enseñaba lo que realmente teníamos que aprender como cristianos. De ahí, les digo, perdimos la presencia física de alguien, pero tenemos la presencia espiritual de ese alguien que cada día hace algo maravilloso en nuestras vidas, gracias a sus enseñanzas. Que tendría que estar dentro de nosotros para tener ese mismo espíritu, como el espíritu de Monseñor Romero, de Rutilio Grande, los dos compañeros y muchos otros catequistas que hicieron. Fueron fantásticos, no son reconocidos, pero hay catequistas que dieron su vida, pero es este espíritu material que el Señor nos invita. Entonces, nos decía el domingo pasado, el que quiere salvar su vida para sí, la pierde, pero el que dona su vida, la salva.